Ok, en el video anterior vimos cómo nosotros podíamos convertir capas de forma en capas 3D, ¿ya? Para eso creamos algunas capas de forma a las que luego les aplicamos la propiedad 3D activando el cubito en cada una de ellas, ¿cierto? Cuando nuestras capas pasan del 2D al 3D, suman un nuevo eje que es el eje Z, que corresponde a la profundidad, el eje azul que nos aparece ahí. En una composición 2D solamente tenemos el eje X y el eje Y, el rojo y el verde, que nos permiten mover arriba, abajo, izquierda, derecha. En cambio, acá ya tenemos un tercer eje que es el Z de la profundidad. Una vez que anteriormente convertimos nuestras capas de forma en capas 3D, empezamos a mover cada una de estas capas utilizando el eje Z que ya mencionamos, ¿cierto? Para reubicarlo dentro de nuestro espacio 3D, que podíamos después revisar desde diferentes ángulos utilizando la herramienta de cámara unificada. De esa manera nosotros podemos girar la vista y revisando cómo está quedando nuestra especie de escenario en 3D, ¿cierto? Esto lo veíamos cambiando el visor al modo vista personalizada, ¿ya? En tanto, el visor derecho lo dejamos con la vista de cámara activa, que es una cámara que por defecto genera after cuando se trabaja con una posición, ¿ya? Lo que quedaría ahora es crear entonces una cámara personal para que podamos animarla y incorporar animación de cámara en nuestra composición con capas 3D. Para eso nos vamos a ir al menú capa, elegimos nuevo, cámara, ya aparece un cuadro donde podemos configurar desde ya algunas cosas para nuestra cámara, como por ejemplo el nombre, elegir si es una cámara de un nodo, ya que va a ser una cámara que solo va a tener el eje para efectos de movimiento y rotación dentro de la cámara, y la cámara de dos nodos que añade a ese eje un eje exterior al que se llama punto de interés, ya. O sea, la cámara puede girar en base a su eje interno o también puede girar en base al punto de interés que está fuera de ella. Hay otras cosas como el zoom, ¿cierto? El ángulo de visión que podemos elegir también desde acá. Habilitar o no en la simulación de profundidad de campo, ya que va a tener que ver con estos valores de abertura y del nivel de desenfoque. Eh, el tipo de lente que vamos a simular digitalmente también lo podemos elegir desde aquí. Una vez que elegimos todas esas cosas, le damos a aceptar y se nos crea nuestra cámara virtual para nuestra composición con capas 3D. A esta cámara, se llama cámara 1, vamos a tomar acá el visor derecho, que estaba utilizando la cámara activa, que era la cámara por defecto, y ahora la vamos a cambiar por la cámara 1, que es la cámara que creamos, ¿cierto? Nos vamos a meter ahora en los parámetros de cámara. Dentro de los parámetros de cámara tenemos dos grupos de parámetros, los parámetros de transformar y de opciones de cámara. Vamos a revisar los parámetros del grupo transformar. Desplegamos ahí y tenemos el famoso punto de interés del que les había comentado recién, ya que viene a ser esto. Nosotros podríamos poner ese punto de interés, por ejemplo, en la casa, de manera que si nosotros movemos nuestra cámara, la casa siempre debería estar, digamos, en el plano, ¿ya? Podríamos poner el punto de interés en cualquier lugar dentro de nuestra escena con capas 3. Este punto de interés, como vemos, tiene valor de X, Y y Z, o sea, podemos cambiar su valor en X, se va a mover de izquierda a derecha, su valor en Y se va a mover de arriba a abajo, y su valor en Z quiere decir que el punto de interés se va a acercar o se va a alejar, ¿ya? Tenemos valores de posición. Acá ya sí estamos jugando con el eje interno de la cámara. Vamos a mover esto un poquito ahí para que se vea bien. Valor de posición
donde acá ya no se nos va a mover el punto de interés, sino que lo que se va a mover es la cámara. Posición en X, la cámara se mueve de izquierda a derecha, fíjense que el punto de interés está en el mismo lugar. Valor de posición en Y, la cámara sube y baja. Y valor de posición en Z, donde nuestra cámara se acerca y se aleja de la escena. ¿Ya? Esto nosotros con la posición podríamos simular movimientos típicos cinematográficos, ¿cierto? El traveling, el dolly, etc. Después tenemos el tema de la orientación, que es muy parecido a la rotación, yo diría que es lo mismo, ¿ya? Pero en la orientación nosotros en una sola banda podemos animar que nuestra cámara gire en cuanto a su eje X, o sea, mirando hacia arriba o hacia abajo. Podemos hacer que nuestra cámara gire en su eje Y, que la cámara mire a la izquierda o a la derecha, o que nuestra cámara gire en cuanto a su eje Z, es como si la cámara girara la cabeza para un lado o para el otro. ¿Ya? Esto mismo va a pasar con los valores que acá están de forma independiente, X, Y Z. Rotación X, en el eje X, la cámara está girando, mirando hacia arriba o hacia abajo. Después tenemos el Y, que mira de izquierda a derecha. Y después tenemos el Z, donde nuestra cámara gira como si doblara la cabeza. ¿Ya? Eso en cuanto a las opciones de transformación. Después tenemos opciones de cámara, ¿ya? Donde tenemos el zoom, que va a permitir que el plano se haga más amplio o más estrecho, ¿ya? Se supone que esto del zoom es un tema netamente óptico. Aquí no hay un movimiento físico de la cámara, sino que con el lente se está generando esto de estrechar o de ampliar el plano que se está tomando, ¿cierto? Vayan fijándose en el visor de la derecha, lo que va pasando cuando cambiamos el zoom. Después tenemos la profundidad de campo, que podría estar desactivado, pero si la activamos vamos a tener una simulación de lo que pasa con el tema de la profundidad de campo en una cámara real. ¿Ya? Tenemos la distancia de enfoque, que acá fíjense en el visor izquierdo está representado por un recuadro que va recorriendo el camino entre el punto de interés y el lente de la cámara. Esa distancia de enfoque entonces nos va a decir qué plano está haciendo o está quedando a foco. Podríamos nosotros poner a foco el plano de la reja. Vamos a girar un poco la vista ahí para ver bien que nuestra distancia de enfoque quede a la altura de la reja. Y aquí viene la magia, porque vamos a aumentar un poco después la abertura de nuestro lente para que sí empiece a ocurrir esto de la profundidad de campo. Ya, vamos a poner la distancia de enfoque netamente en la reja, y fíjense en el visor derecho como al poner la distancia de enfoque a la reja, ¿ya? Y al haber aumentado la abertura de nuestro lente, tenemos una baja en la profundidad de campo del resto de los objetos que no están a foco. O sea, se simula digitalmente ese desenfoque que se produce cuando nosotros ponemos a foco un objeto y el resto de los objetos que están en otros planos pierden profundidad de campo. ¿Ya? Esto va a pasar entonces jugando con la distancia de enfoque y con la abertura. El nivel de desenfoque es cuánto el programa va a desenfocar o va a exagerar, digamos, el tema de el desenfoque cuando estamos trabajando con la profundidad de campo. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos animar, por ejemplo, el zoom, hacer que, a ver, vamos a bajar primero la abertura para que todo se vea con una profundidad de campo alta. Entonces vamos a trabajar con el zoom.
hacemos que nuestro plano se vea más abierto o se vea más cerrado, ¿ya? Podríamos animar también la distancia de enfoque, hacer partir la animación con la reja a foco en este caso, y después más adelante hacer que por ejemplo la casa quede a foco. Vamos a aumentar nuevamente la abertura para que se note el tema de la profundidad del campo. Ahí tenemos la casa a foco y tenemos la reja que pierde profundidad, ¿cierto? O sea, se ve más difusa. Podríamos animar eso, podríamos animar cualquiera de estos parámetros porque todos tienen el relojito, lo que significa que son animables y por lo tanto se pueden trabajar con keyframes. Podríamos animar la posición, la vimos, y con la posición podemos hacer movimientos de cámara. Ya podríamos hacer un acercamiento físico de la cámara a la escena, etc. Son todas cosas entonces que nosotros podemos animar para incorporar en nuestra escena con capas 3D. En el siguiente video revisaremos la incorporación de luces a esta escena con capas 3D.